Si quieren, aquí en neuroanatomía por casos clínicos hay una parte de examen neurológico que está muy resumida. Creo que es el tercer capítulo. Y en general para todo lo que viene siendo clasificación de epilepsia, pueden ver la página de la ILAE o este artículo del Contigo. Es muy chévere y está en la plataforma. Entonces, comenzando con historia clínica. ¿Qué les han dicho o qué saben de la historia clínica? ¿Cómo que qué pasos tiene? La anamnesis. ¿Con qué comienza la anamnesis? Motivo de consulta. No, antes. Datos de identificación, muy bien. Después, motivo de consulta. Después, enfermedad actual y antecedentes. Revisión por sistemas. La anamnesis solo va hasta revisión por sistema, ¿listo? La anamnesis tiene que ver con todo lo que viene siendo lo subjetivo, lo que nos va a decir el paciente. Nada de lo que nosotros veamos lo podemos anotar en la anamnesis, ¿listo? Entonces, lo que ustedes dijeron, la estructura de la historia clínica, datos de identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes, revisión por sistemas. Entonces, aquí hay varios datos de identificación importantes, como son la edad, nombre, sexo, procedencia, residencia, grupo sanguíneo, lateralidad, ocupación, acompañante, calidad de la información. Eh, a mí, la verdad, no me gusta mucho cuando dicen como no, ustedes pueden deducir muchas cosas de los datos de identificación. La verdad, no mucho, si les soy muy sincero. La función que yo más le doy a los datos de identificación es llegar a conocer a la persona. Si ustedes empiezan diciendo como no, ¿por qué vino? No, espérense un momento, tómense un minuto para que la persona les diga más o menos de dónde viene, cómo se llama, hacer un poquito de cháchara ahí como de un minuto y que entre en confianza. Y muy importante que siempre que hagan unos datos de identificación lleguen muy seguros con el paciente. Decirle, hola, mucho gusto, mi nombre es Mateo Avilés, soy estudiante de medicina, vengo a hacerte unas preguntas. Listo. Vamos a empezar con los datos de identificación, cuál es tu nombre, cuántos años tienes. Siguiendo, está el motivo de consulta, que es poner en una sola frase, entre comillas, muchas veces, la razón por la cual acudió a su servicio. Y esto es algo en lo que se confunden mucho, porque llegan donde el paciente y el paciente les empieza a decir un montón de causas por las cuales fue ese día. Pero es muy importante que siempre le digan explícitamente qué hizo que usted fuera hoy. ¿Listo? Para esta parte de la presentación vamos a seguir una paciente que la vamos a llamar como paciente X, que es una paciente real que tuve en Medellín. Y la paciente me dijo, hace 15 días me levanté viendo borroso por el ojo izquierdo y por eso consultó. Enfermedad actual. Este es el orden lógico por el cual uno más o menos va construyendo lo que es la enfermedad actual. Entonces, ahí pueden guiarse por dos mnemotecnias, que son el All Charts, que es el que les ponen en el eClinic, y por las alicias. A mí, la verdad, no me gustan mucho estas mnemotecnias porque lo restringe mucho a lo que pueden preguntar. Y la verdad, estas están muy enfocadas a lo que va haciendo el dolor de los pacientes. Si el paciente tiene dolor, todo lo que pregunten acá y está completa en su enfermedad actual. Pero dependiendo de la patología, sí se pueden expandir un poco. Entonces, apréndanse estas mnemotecnias para dolor y les va a servir mucho, especialmente en estos primeros años, pero nunca se restringan a preguntar solo lo que está acá. Entonces, esta es la enfermedad actual de la paciente X. Entonces, ¿alguien la puede leer? Claro. Paciente femenina de 57 años que acude al servicio de urgencias por cuadro clínico de 15 días de evolución, consistente en visión borrosa por el ojo izquierdo, asociado a dolor retroocular que se irradia región craneal izquierda, de características punzantes y de intensidad moderada. La paciente refiere que acudió a clínica X, donde consideran paciente con cefalea de características migrañosas, por lo que dan salida con manejo analgésico. Sin embargo, refiere empeoramiento de la visión borrosa, por lo cual consulta urgencias. Sí, ¿sí ven? Entonces, el motivo de consulta fue que hace 15 días ella estaba con visión borrosa. Pero, ¿por qué no consulta hace 15 días y por qué preciso hoy? Entonces nos dice, ella estuvo en otro servicio, le dieron analgésico, probablemente pensaron que era esto, que ya vamos a ver que esto no es.
y por el empeoramiento que tuvo fue que ella consultó. Entonces siempre sean muy específicos con esas cosas. Antecedentes. Entonces nuestra paciente X, ¿alguien quiere leer? Patológicos, hipotiroidismo en suplencia diagnosticado hace 3 años. Enfermedad de Crohn en estudio. ¿Alguien sabe qué es la enfermedad de Crohn? Una enfermedad de inflamación autoinmune que se llama digestión. No sé si autoinmune. Sí. Sí, tiene mucho que ver con el sistema. Sí, es una enfermedad inmunomediada, creo que está principalmente en el colon. Aquí muy importante, siempre que digan un antecedente patológico, pongan hace cuánto fue diagnosticado. ¿Listo? Sigue. Farmacológicos, levotiroxina 50 Microgramos. microgramos. Entonces, para farmacológicos, siempre el compuesto, la dosis y cada cuánto se lo toman. Importante. Hospitalarios niega. Hospitalarios es como si lo han hospitalizado en el último año. No, o sea, no le digan que sí alguna vez lo han hospitalizado en su vida porque probablemente les diga una hospitalización de cuando tenía 3 años. ¿Listo? Quirúrgicos, cesárea, ganglion de mano derecha. Sí. Alérgicos niega. Tóxicos, consumo de alcohol ocasional. Transfusionales niega. Exposicionales niega. Sexuales y ginecológicos, fórmula obstétrica. Ahí lo van a ver mejor en gineco, entonces no me quiero detener mucho en eso, pero es básicamente poner cuántos embarazos ha tenido la persona, cuántos abortos ha tenido la persona, cuántas gestaciones, si el aborto fue inducido o espontáneo. Inmunizaciones, 2 dosis de COVID, Pfizer y familiares. Listo. Bueno, revisión por sistemas, yo siempre lo considero como si fuera un checklist, ¿ok? Es todo lo que se sale o todo lo que podríamos encontrar de más. Entonces, en el sistema neurológico, normalmente lo que nos podemos centrar en esta revisión por sistemas es historia de crisis, alteraciones del estado de conciencia, cefalea, que es dolor de cabeza, vértigo o sensación como rotacional de inestabilidad, pérdida de la visión, diplopía. ¿Alguien sabe qué es diplopía? Verdoble, hipoacusia, si no saben algún término me dicen. Hipoacusia, tinnitus, disartria, disfagia, debilidad muscular, movimientos anormales, parestesias. ¿Saben qué son parestesias? Es la sensación de hormigueo. ¿Qué es tinnitus? Tinnitus es como si escucharas un pitido fuerte constante en el oído. Parestesias, problemas para la marcha, problemas de coordinación, no control de esfínteres, amnesia o problemas del sueño. Y tengan muy en cuenta que como ahorita están cursando neurología, normalmente no van a poner nada de disfagia que no puede tragar. Hay uno que se parece que es otinofagia, que es dolor al tragar. ¿Listo? Disfagia es que no puede tragar. Y tengan en cuenta que como están en neuro, normalmente en este apartado de revisión por sistemas neurológicos van a poner referir a la enfermedad. Bueno, aquí hay como otros como síntomas que les pongo como checklist. En general, esto está muy asociado con lo que son los síntomas B o un síndrome constitucional. ¿Alguien sabe qué es eso? De acuerdo con los linfomas. El de pérdida de peso. Y el linfoma que es. Pero Empieza con C. cáncer. Un cáncer, un tipo de cáncer. Entonces, todos los pacientes, esto es muy importante, todos los pacientes que les digan, perdí peso y no está haciendo ejercicio, no hice ningún cambio de dieta, estoy con astenia de adinamia, que es como que no quiere hacer nada o que no tiene la fuerza para hacer nada, tiene sudoración nocturna y cambios en el patrón de sueño, siempre sospechen que puede haber una malignidad. ¿Listo? Aquí pues otros síntomas que no me quiero detener mucho, cabeza y cuello como alteración visual que también tiene que ver con neuro, alteración auditiva, rinorrea, odinofagia, como ya les había dicho, o masas cervicales, psiquiátrico, si ha tenido depresión, ansiedad, alucinaciones, ilusiones. ¿Alguien sabe la diferencia entre alucinación e ilusión? Entonces, la manera en la que yo lo aprendí es que las ilusiones es como, no sé, ustedes ven un palo acá.
Imagínate que hay un palo, todos. Y yo, que estoy teniendo ilusiones, veo este palo como si fuera una serpiente. Entonces, en las ilusiones siempre hay como un estímulo de base que yo lo estoy malinterpretando. Mientras que en las alucinaciones es como si yo viera una serpiente, pero ninguno de nosotros ve el palo. ¿Ya entendido? Sí. Y psiquiátrico muy importante porque normalmente las alteraciones neurológicas están muy en conjunto con las alteraciones psiquiátricas. Respiratorio, se ha tenido disnea, tos, esputo, producción de esputo o hemoptisis. Cardiovascular, se ha tenido dolor torácico, palpitaciones. Perdón, sí, sí, sí. Toser sangre. Y esto lo van haciendo como checklist. O sea, le van diciendo al paciente, ¿ha tenido problemas con la visión? No. Bueno. ¿Alteración auditiva? No. ¿Rinorrea? No. ¿Odinofagia? No. Y lo van tachando. Entonces van poniendo como niega alteración visual, niega alteración auditiva, niega rinorrea, niega odinofagia. Gastrointestinal, vómito, diarrea, constipación, dolor abdominal, cambios en el apetito, músculo esquelético, artralgias, lumbalgias, mialgias, artralgia, dolor en articulaciones, lumbalgia, dolor en la zona lumbar, mialgia, dolor en los músculos, pielifaneras, presencia de rash, cianosis, equimosis, petequias, edema o alopecia en el pelo, endocrino, intolerancia al frío o calor, diaforesis, aumento de peso o polidipsia, y genitourinario, todo lo que tenga que ver con principalmente lo que son las infecciones de vías urinarias, como el dolor al orinar. Es importante preguntar o qué se puede salir de esta nemotecnia de las alicias en un paciente con epilepsia. Entonces, empiecen por preguntándole al paciente, al acompañante, qué fue lo que sucedió, porque normalmente el acompañante es el que tiene toda la información. Entonces, aquí hay un par de preguntas guía, de los cuales se pueden salir un poco de la nemotecnia de las alicias. Entonces, ¿tiene un diagnóstico previo de epilepsia? Bueno, tuvo una alteración del estado de conciencia, yo lo vi teniendo una crisis, tenía un diagnóstico previo, es una crisis. ¿Listo? Aquí el resto son como para enfocarlo más a pacientes que no tengan un diagnóstico previo, como qué estaba haciendo el paciente cuando empezó el episodio, sintió algo antes de que empezara el episodio, que esto que les podría indicar. Si sintió algo antes. Sí, puede ser una inducida, creo. Por ahí. No. ¿Cuáles son las fases de una crisis? Empieza con A. Aura. Muy bien. Es como la presencia de un síntoma que puede ser prodrómico, pero en este caso yo no lo llamaría aura, porque si el paciente está teniendo ya un síntoma, entonces ya está teniendo descargas. ¿Entienden eso? La persona perdió la conciencia cuando comenzó el episodio. O sea, el episodio se caracterizó con la pérdida de la conciencia de la persona y después empezó, no sé, a tener movimientos. Si presentó movimientos, comenzaron en un lugar en particular o en todo el cuerpo. ¿Cuántos episodios ha tenido desde que comenzó hasta que llegó a urgencias? ¿Cuánto duró cada episodio? ¿Y cuánto tiempo duró desde que terminó el episodio hasta que volvió a ser el mismo? ¿Qué les dice esto? Empieza con P. Una fase. La última. Postictal. Es el periodo en el que el paciente sale del episodio y vuelve a ser el mismo. Y estas preguntas son principalmente para verificar que el paciente no esté en un estatus epiléptico. Aquí les traje como una clasificación, que es la clasificación de Shannon, para distinguir entre una crisis y un síncope. Entonces hay vainas características de lo que es una crisis, como cortarse la lengua o morderse la lengua, comportamientos abnormales, distrés emocional, antes de la pérdida de la conciencia, una confusión postictal, el aumento del tono en el cuello, síntomas prodrómicos como el déjà vu, el jamais vu, y lo que nos resta, o lo que nos hace pensar más en un síncope. ¿Saben qué es síncope? Desmayo, muy bien. Es cualquier síntoma de presíncope, ortostatismo, que nos levantemos rápido y la persona sienta como que se va a caer o se le vayan las luces, pérdida de la conciencia
después de que el paciente se levante o lleve mucho tiempo sentado y diaforesis antes del episodio. Y aquí añado una que sería que el paciente se ponga blanco. ¿Listo? Antecedentes. Bueno, algo un poco más enfocado a epilepsia, patológicos, si tiene algún diagnóstico de síndrome epiléptico, alguna enfermedad neurológica previa, si tiene alguna neoplasia, no particularmente diagnosticada en el sistema nervioso central, sino en todo el cuerpo, la presencia de infecciones como el VIH, farmacológicos, qué medicamentos anticrisis está tomando en caso de que tuviera un diagnóstico previo. Recuerden siempre poner el fármaco, la dosis y cada cuánto lo toma. Tóxicos, bueno, y si esos medicamentos están controlando las crisis, porque si no están controlando las crisis, probablemente o tenga el medicamento erróneo, que no le sirva, que no esté en una dosis óptima o que necesite más medicamento. Tóxicos, si consume alcohol u otra sustancia. ¿Cuál relación creen que hay entre el alcohol y la epilepsia? Creo que el cuerpo es puede resultar en la epilepsia, o sea, puede ser un factor de riesgo. El alcohol es una sustancia que puede bajar el umbral convulsivo. Entonces, una persona con epilepsia que tome mucho alcohol va a tener normalmente un mayor riesgo de más crisis. Va a tener, sí, pues si toma, va a estar como predispuesto a que le den más crisis. Sexuales y ginecológicos, muy importante, diagnosticar mujeres embarazadas que estén presentando crisis. ¿Listo? Y mujeres embarazadas con epilepsia que estén tomando anticrisis o anticonvulsivantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos agentes son teratogénicos. ¿Alguien sabe qué es eso? Sí, básicamente que es tóxico para el niño. Y familiares, otros familiares con epilepsia. Importante. ¿Alguna pregunta? Dime. Embarazo, empieza a tomar los teratogénicos porque es una Si tiene el diagnóstico previo y queda embarazada, lo mejor es que, por ejemplo, tenga una mayor dosis de ácido fólico o tratar de cambiar el compuesto. Pero eso es muy complicado. Igual, lo que se recomienda es que siempre tengan como una buen asesoramiento. ¿Listo? Examen neurológico. Bueno, esta es la estructura general del examen neurológico. Comenzamos con el examen del estado mental, después con el examen de pares craneales, valoración de la función motora. Dentro de la valoración de la función motora podemos ver de una vez la marcha o incluso desde que el paciente da la consulta, la valoración de la función sensitiva, pruebas de coordinación y meningismos. Estado mental. Entonces, empezamos con 3 preguntas sencillas al paciente. ¿Usted sabe qué día es hoy? ¿Usted sabe dónde está? Y me puede repetir su nombre. Ahí sabemos con esas 3 preguntas si el paciente está orientado en tiempo, lugar y persona. Nivel de conciencia lo van como lo van a profundizar muy bien en su último caso, entonces no me va a tener ahí. Evaluar otras funciones cerebrales superiores, entonces vamos a ver cómo se encuentran funcionando las cortezas de cada lóbulo cerebral. Entonces, el lóbulo frontal normalmente va a estar relacionado con los procesos de atención, memoria, trabajo, juicio, comparaciones, conocimiento, organización, categorización y el lenguaje expresivo. Sí, el lenguaje expresivo. El lóbulo temporal va a estar relacionado con la evaluación del lenguaje receptivo y de la memoria remota. El lóbulo parietal se evalúa midiendo si el paciente puede hacer cálculos sencillos, si sabe diferenciar los dedos y se sabe diferenciar la izquierda de la derecha y si puede escribir. ¿Alguien sabe? No, bueno, no sé si sepan, pero ¿qué pasa si se lesiona el lóbulo parietal? ¿Qué síndrome da? Busquen ahí rápido. Síndrome de Gertzmann. Gertzmann. Díganme los 4 síntomas que les aparecen. Entonces, ¿sí ven? Acá el cuya no puede resolver cálculos sencillos.
agnosia digital, no puede diferenciar los dedos, les puede decir meñique, pulgar, no sabe diferenciar la izquierda de la derecha, usted le dice, levánteme la mano derecha, el paciente hace esto, y si puede escribir, agrafia. Así se lo pueden aprender un poquito más fácil. Lóbulo occipital se presenta o se relaciona más, como ustedes ya saben, con las funciones visuales, y en este punto lo podemos evaluar por medio del reconocimiento de objetos. ¿Listo? Lenguaje. En lenguaje vamos a evaluar tres aspectos generales. Si el paciente está entendiendo o comprendiendo lo que yo le estoy diciendo, si el discurso del paciente es fluido y si puede repetir. Y nos permite saber que si alguna de estos tres está afectado, el paciente va a tener una fase. Esto lo vamos a detallar más en nuestro caso de ACV, pero vayan familiarizándose con la evaluación de la fluidez, repetición, comprensión. Examen de pares craneales, olfatorio. Fácil, su nombre lo dice, evaluamos si el paciente puede oler. Algo muy importante, siempre olores comunes, café o menta, nunca nada irritante. En nervio óptico evaluamos 4 cosas. Perdón que va a pasar un poco rápido en esto, pero es porque lo vamos a ir detallando más en cada caso. Nervio óptico, evaluamos agudeza visual, percepción de colores, agudeza visual con las tablas de Snellen, percepción de colores con los test de Ishihara, campimetría, por medio de la campimetría por confrontación, y el fondo de ojo con el oftalmoscopio. Examen, el oculomotor común. Vamos a ver. Forma la pupila, inspección del párpado. ¿Cómo se encuentra el párpado? Si está caído, ¿cómo lo llamamos? Si el párpado está caído. Dosis palpebral. El reflejo fotomotor, el reflejo consensual y el reflejo de acomodación. Y evaluando todos los oculomotores, vemos los movimientos oculares. Aquí, si se dan cuenta, esto nos da como una forma de H. Por eso en el eClinic siempre les muestran como una forma de H, porque aquí es donde evaluamos cada movimiento de cada músculo extraocular. Así. Ahí evaluamos los 6. Bueno, el trigémino tiene una función motora y una función sensitiva. Motora, vemos cómo está masticando el paciente, si tiene fuerza en los músculos de la masticación. Y la función sensitiva, muy importante, para las 3 ramas. Rama oftálmica V1, rama maxilar V2 y rama mandibular V3. Para el nervio facial, básicamente le pedimos al paciente que haga muecas. Entonces uno le puede decir como apriéteme duro los ojos, infle los cachetes, le puede decir mándeme un beso, hágame una sonrisa, sonría lo más que pueda. Sí. Se presta para momentos incómodos. Vestíbulo coclear. La función coclear o la función de escucha la vamos a evaluar por las pruebas de Weber y Rinne. Y la función vestibular la vemos por la presencia de nistagmus o de un reflejo que se llama el reflejo vestíbulo ocular, que es más o menos como la coordinación entre los movimientos de la cara y los movimientos de los ojos. Entonces, si ustedes le cogen la cabeza a un paciente y la giran hacia un lado, el paciente tiene que ser capaz de mantener la visión al frente o hacia ustedes. No puede hacer esto. Tiene que mantener los ojos al frente. 9º y 10º párrafo. Se evalúan en conjunto. Debemos evaluar cómo se encuentra la fonación, cómo está la articulación de las palabras. Vemos la inspección de la úvula. Muy importante que el paciente diga A cuando están evaluando la úvula, y el reflejo nauseoso. El nervio accesorio lo evaluamos principalmente por la función o la fuerza en el trapecio y en el esternocleidomastoideo. Muy importante que si yo volteo la cabeza hacia la derecha, estoy evaluando el esternocleidomastoideo izquierdo y pues viceversa. Mira, le ponemos el bajalenguas, el bajalenguas, lo introducimos en la cavidad oral y le tocamos aquí el paladar blando de este lado y el paladar blando de este lado. Y pues el paciente se les puede vomitar encima o solo hacer una arcada. Para el hipogloso vamos a ver la fuerza y el movimiento de la lengua. La fuerza no le van a tocar nunca la lengua a un paciente, le van a decir que ponga la lengua sobre el cachete y ustedes le empujan.
y ahí ven cómo está la fuerza. Y la protrusión de la lengua, muy importante porque puede haber desviaciones hacia algún lado. Bueno, inspección motora, vemos si hay movimientos anormales. El tono es como la contracción en reposo que tiene el músculo. Y lo evaluamos haciendo movimientos pasivos de la extremidad. La fuerza la valoramos en una escala, que es la escala MRC, y la dividimos en 6 puntos, del 0 al 5. 0 sin contracción, 5 si vence la resistencia completa. La fuerza siempre nos va a dar patrones de debilidad según las extremidades que estén afectadas. ¿Alguien sabe la diferencia entre estos 4 términos? Hemiparesia, cuadriparesia, paraparesia y monoparesia. Hemiparesia, un lado del cuerpo, un hemicuerpo. Cuadriparesia, las 4 extremidades están debilitadas. Paraparesia, solo miembros inferiores. Monoparesia, solo una extremidad. Esto es muy importante. ¿Y cuál es la diferencia entre paresia y plejía? Plejía es como si tuvieran 0 de 5. Paresia como si tuvieran de 1 a 4. Reflejos osteotendinosos. Entonces valoramos básicamente lo que es el arco reflejo. ¿Sí? Paraparesia, debilidad de ambos miembros superiores. Reflejos osteotendinosos, valoración del arco reflejo. Aquí les dejo qué segmento medular evalúa cada uno. Y presencia de reflejos patológicos como la respuesta plantar extensora. ¿Qué otro nombre tiene ese reflejo? Babinski, muy bien. Y otros que son signo de Hoffman y Tromner, que es como el Babinski, pero en los miembros superiores. ¿Alguien sabe cómo son? Si quiere prestar su mano. ¿Qué hacemos hacia el paciente? Y el paciente tiene que hacer esto. ¿Qué se Hoffman, Tromner. Y el paciente, si tiene el reflejo patológico, empieza a apuntar los dedos. Eso lo van a ver más en su caso en trastornos del movimiento cuando veamos evaluación motora. Y ustedes me van a decir qué nos indica la presencia de esos. Bueno, marcha. No me quiero detener mucho en esto. Valoración de la función sensitiva. Evaluamos 2 vías principales, la vía dorso-lemniscal, valorando principalmente el fascículo de grasas y cuneatos, que recuerden que llevan la sensibilidad profunda, vibración y propiocepción. El tracto espinotalámico lateral lleva información de tacto superficial, dolor y temperatura. Y aquí pueden encontrar alteraciones como la hipoestesia, siente menos, hiperestesia, siente más, alodinia, que interpreta estímulos no dolorosos como dolorosos, entonces se lo tocan y el paciente les va a gritar. Hipoalgesia, que ante un estímulo doloroso lo siente como un estímulo no doloroso. La anestesia, que no siente nada de dolor. Hiperalgesia, que ustedes reaccionan de manera excesiva ante un estímulo doloroso. Y panestesias, que ya les había dicho que es. Sensibilidad cortical, este apartado también lo pueden encontrar en lo que es el examen mental. Sin embargo, yo se los incluyo aquí en valoración de la función sensitiva porque básicamente medimos cosas de la sensibilidad o relacionadas con la corteza somatosensorial primaria. ¿Alguien sabe qué es estereognosis y grafestesia? Estereognosis es que ustedes le dicen al paciente cierra los ojos. Ustedes le dan un celular y el paciente es capaz de identificar que es un celular. Grafestesia es que ustedes le escriben, por ejemplo, un número, 9, y el paciente les dice, yo escribí 9. Nuevamente con los ojos cerrados. Siempre que vayan a valorar algo sensitivo, le tienen que pedir al paciente que cierre los ojos. Coordinación, prueba de dedo-nariz, le piden al paciente que toque su nariz, después la mano del examinador, prueba dedo-dedo, que ustedes van moviendo como el dedo. La prueba talón-rodilla, que es el paciente acostado y va moviendo la rodilla por lo que es la canilla. La prueba de movimientos alternantes rápidos, que es que usted le pide al paciente que vaya haciendo movimientos de pronospiración en ambas manos. Y todo esto les puede decir que puede tener un temblor de intención, dismetrías o disdidacocinesia, que es esta pérdida de la coordinación más o menos. Meningismos, en sospecha siempre de meningitis, que es la inflamación de las meninges por causas autoinmunes, por causas infecciosas, y encontramos 3 signos. El signo de Levinson, que es que acostamos al paciente y le pedimos que con la nuca se toque el pecho.
Si el paciente abre la boca para tratar de tocarse el pecho, tiene un signo de Lewinson positivo. Signo de Kerr, le levantamos nosotros la pierna al paciente y si alza la cabeza, tiene un signo de Kerr positivo. Signo de Brunzinski, completamente lo contrario, alza la cabeza y el paciente lo que hace es levantar las piernas. Bueno, esto es algo muy importante. Cómo a partir de la clínica podemos saber dónde está la lesión. Entonces, siendo una alteración del estado de conciencia, en que pensamos que hay daños difusos o no localizables en el encéfalo. Alteración de funciones cerebrales superiores. Sospechamos principalmente lesiones corticales. Síndromes de pares craneales. Vamos a encontrar la lesión en todo lo que es la bóveda craneana. Y dependiendo del par que está alterado, decimos el nivel. Entonces podemos tener la alteración de un solo par o de múltiples pares craneales. Podemos decir síndrome de tercer par craneal, síndrome de quinto par craneal. Y si está afectado tercero, cuarto y sexto, decimos síndrome de múltiples pares. Síndrome motor, si hay alguna lesión en la vía córtico-espinal o en la vía córtico-vulvar que se dirige hacia los núcleos motores. Y tienen que diferenciar muy bien. Dime. Cuando decimos síndrome de múltiples pares, también tenemos que especificar qué pares son. Depende de lo que les pregunte el profesor. ¿Sí? Eso normalmente no creo que les pregunten ese tipo de preguntas en estaciones, pero en los laboratorios siempre se los van a preguntar. Siempre. Por eso se los traigo. Síndrome motor, diferenciar motoneurona superior de inferior, que eso lo van a entender solo cuando estudien vía corticoespiral. La vía corticovulvar es diferente a la corticonuclear. Es la misma. Ajá. Sí, es diferencia de nombres. Es mejor que digan córtico nuclear porque se refiere precisamente a que va de la corteza a los núcleos motores del tallo. Córtico vulvar es porque pensaban que todos los núcleos motores están en el bulbo. Síndrome sensitivo, cualquier alteración en vía espinotalámica, cordones posteriores o corteza somatosensorial primaria. Síndrome de alteración en la marcha. Ustedes ven que el paciente está caminando raro. Puede haber vías en lesiones córtico-espinales, en cerebelo o vías extrapiramidales. Síndrome cerebeloso lo van a encontrar principalmente en pacientes con dismetrías, vértigo central o disdeucocinesia. Síndrome meningio se presenta principalmente como rigidez nucal, fiebre y cefalea. Síndrome de hipertensión endocraniana se presenta con una tríada, que es la tríada de Cushing, que es cefalea, vómito proyectil y papiledema. Es disdeucocinesia. Que no está pudiendo coordinar bien. Entonces, cuando ustedes le piden que haga esta prueba, el paciente va a empezar a hacer como... ¿Sí? Bueno, sospecha diagnóstica. Después de que definan qué síndrome tiene, dónde está la lesión, tienen que hacer una sospecha diagnóstica. Y esto lo pueden agrupar un poco con esta mnemotecnia que les traje, que es vitamin C, D, E. Entonces, B, vascular, cuando lo sospechamos, un déficit neurológico de inicio súbito. ¿Qué es súbito? Que el paciente estaba bien y de segundos a minutos estaba pitch. Factores de riesgo muy importantes. Los factores de riesgo cardiovasculares como la hipertensión, diabetes mellitus, tabaquismo, fibrilación auricular. Por ejemplo, paciente masculino de 65 años con antecedente de hipertensión arterial, factor de riesgo en manejo, que acude a urgencias por cuadro de instalación súbita de 3 horas de evolución de mi pareja izquierda. ¿Qué le sugieres? ¿Qué tuvo que ver? Una ACV. Muy bien. Causas: ACV isquémico hemorrágico o ataque isquémico transitorio. Infeccioso. ¿Cuándo lo sospechamos? Fiebre, todo esto relacionado a neuro, ¿no? Fiebre, cefalea asociada al inicio del cuadro infeccioso, rigidez nucal relacionada a qué? Meningitis y alteración del estado mental. Y pueden causar déficits neurológicos focales. Muy importante en neuro, los pacientes inmunosuprimidos y con antecedentes de infecciones previas o con un nexus epidemiológico. Nexus epidemiológico es básicamente, yo fui al colegio, un niño tenía gripa, volví a mi casa y tenía gripa. Mi nexus epidemiológico fue ese niño que me contagió. ¿Alguien quiere leer el ejemplo? ¿Qué quiere? Paciente masculino de 35 años con antecedentes de M24X sin manejo. Se presenta en servicio de urgencias por cuadro de 2 días de evolución con
Consisten en fiebre no cuantificada, cefalea y letargia. La última se instauró hace 3 horas. Listo. ¿Alguien sabe qué es 24 horas? Como el término que usamos en los hospitales para decir VIH. Por sí, Porque, como ustedes saben, esta es una enfermedad que trae mucho estigma, entonces no nos podemos andar por el hospital diciendo como, no, el paciente con VIH, sino que decimos el paciente con B24X. Causas: encefalitis, inflamación de lo que es el encéfalo, meningitis, meningoencefalitis, que afecta a las meninges y el encéfalo, abscesos, que son las principales causas infecciosas que les pueden dar déficits neurológicos focales y neuropatías de pares craneales de origen infeccioso. Trauma: sencillo, el paciente se pegó, presenta un cuadro neurológico. Pueden presentar pérdidas del estado de conciencia, cefalea progresiva, vómitos o déficits focales. En este caso les traje un paciente ya mayor que se pegó y tuvo una alteración del estado de conciencia. Muy importante detallar desde dónde, en este caso desde su propia altura. Causas: hemorragias intraparenquimatosas traumáticas, hemorragia subaracnoidea traumática, hematoma epidural y hematoma subdural. Autoinmune lo sospechamos principalmente en síntomas neurológicos recurrentes, progresivos o remitentes recurrentes, que es que el paciente empeora, deja de empeorar o la enfermedad como que desaparece de la nada, empeora, desaparece. Esto en episodios subagudos a crónicos. Y las lesiones autoinmunes normalmente son multifocales, entonces por eso podemos presentar lesiones que pueden o no tener mucha relación entre sí. Normalmente se producen en pacientes con otras enfermedades autoinmunes de sexo femenino o infecciones previas por algunos virus. Ejemplo, una paciente femenina, 25 años, joven, acude al servicio de urgencias por un cuadro de 3 semanas de evolución, es decir, subagudo, consistente en debilidad en el cuerpo izquierdo, asociado a disminución de la agudeza visual en el ojo derecho. Dos sistemas que aparentemente, hasta lo que ustedes han visto, no se cruzan en muchos puntos. Causas: esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, síndrome de Guillain-Barré. Esclerosis múltiple da principalmente en el cerebro, esclerosis lateral amiotrófica en la médula espinal, síndrome de Guillain-Barré en las motoneuronas inferiores. Bueno, y estas son principalmente desmielinizantes, todas estas tres. Metabólicas las sospechamos en unas pacientes con comorbilidades de base como hepatopatías, insuficiencias. Se presenta con síntomas neurológicos difusos o inespecíficos. Aquí les traigo un ejemplo, que es un paciente masculino de 50 años con antecedentes de cirrosis, que es una alteración crónica en el hígado y que se presenta con un cuadro progresivo de una semana de alteración del estado mental asociada a ictericia. ¿Saben qué es ictericia? Que se pone amarillo. Causas: cirrosis, alteraciones hidroelectrolíticas como hiponatremia, cetoacidosis diabética y hipoglicemia. La hipoglicemia es muy importante porque esta se considera como una gran imitadora. Cuando un paciente tiene hipoglicemia, les puede simular casi que cualquier cuadro neurológico. Entonces, siempre que les llegue un paciente a urgencias con un cuadro más o menos agudo, tómele una glicemia para descartar que no sea una hipoglicemia. Iatrogenia idiopático, que no sé, el neurocirujano le cortó medio cráneo y le dañó la corteza. Idiopático, no sabemos la causa. Neoplasia, la sospechamos, lo que les dije, principalmente déficit neurológico progresivo, cefalea con banderas rojas, que eso lo van a ver en su cuarto caso, y un síndrome constitucional, como ya les dije, congénito, nace con eso. Degenerativas, principalmente en pacientes adultos mayores con alteraciones de las funciones cerebrales superiores y se puede acompañar o no de funciones de manifestaciones motoras. ¿Alguien quiere leer este? Paciente femenino de 80 años acude al servicio de consulta externa por cuadro de 2 años de evolución consistente en deterioro funcional progresivo que inició con afectación de la memoria episódica hasta instauración de desorientación espacial en espacios conocidos y cambios conductuales. Listo, perfecto. ¿Qué podría sospechar ahí? Alzheimer. Enfermedad de Alzheimer, muy bien. Es la más frecuente.
endocrino, no me quiero enfocar mucho en eso porque tienen un área específico para eso el semestre que viene. Entonces, ¿alguien quiere leer otra vez el caso clínico? Paciente femenina de 57 años, quien acude al servicio de urgencias por cuadro clínico de 15 días de evolución, consistente en visión borrosa por el ojo izquierdo asociado a dolor retroocular que se irradia en la región izquierda, de características punzantes y de intensidad moderada. La paciente refiere que acudió a la clínica X, donde considera paciente con cefalea de características dañosas, por lo que da salida con manejo analgésico. Sin embargo, refiere empeoramiento de la visión por lo cual no se conoce. Bueno, diagnóstico síndrome. ¿Qué tiene alterado? La visión. Y la visión, porque par craneal está dado. Por el segundo, entonces dirían síndrome de síndrome de segundo par craneal o síndrome de sí, síndrome de segundo par craneal está bien. ¿Qué otro síndrome tiene? Digamos que lo que tiene alterado no es la función motora, entonces no podríamos decir facial, sino que tiene una alteración sensitiva, que es el dolor. Entonces tiene un síndrome doloroso. Sí. Síndrome doloroso. Muy bien. Topográfico. ¿Dónde está la lesión? No, en la parte La lesión. O sea, ¿dónde se encuentra el segundo par? ¿Sí? Sencillo. Tiene un síndrome de segundo par craneal. ¿Dónde está la lesión? En el segundo par craneal. ¿De qué lado? Izquierda. Muy bien. Etiología. Vascular. ¿Qué les dije que era vascular? ¿Cuándo sospecharon algo vascular? Agudo, agudísimo. 15 días de evolución, descartamos vascular. Infeccioso. ¿Por qué no? No tiene fiebre, bueno, muy bien. Tumoral. Cuando tengan algo tumoral, normalmente va a tener pérdida de peso, sudoración, eso es un síndrome constitucional. Por eso descartamos posiblemente una etiología tumoral. Autoinmune. Perdón, trauma. Tienes toda la razón. Trauma. En el neoplasia, sí, tienes toda la razón. De trauma no nos dice que se cayó antes, no es una etiología traumática. Autoinmune. ¿Por qué no? Y no son recurrentes. Pero dijimos que podía ser progresivo. Que podía ser subagudo, mujeres. El hemicorpus, sí, doctor. Podría ser metabólica, no creo porque no tiene una enfermedad de base que nos explique todo eso. Iatrogenia, no tuvo ningún procedimiento quirúrgico antes. Neoplasia, no tiene un síndrome constitucional. Congénito, le apareció esto a los 57 años, probablemente no nació con esto. Degenerativo, las degenerativas normalmente se presentan de meses a años. Esto duró 15 días. Entonces, nuestra principal sospecha de etiología sería autoinmune. Siempre hagan este ejercicio cuando vean algún caso clínico. Sindromático, topográfico, etiológico. Examen neurológico en epilepsia. Hay algunas cosas que se le conoce como marcadores ictales, que nos dicen que sí o sí lo que tuvo el paciente fue una crisis epiléptica. Que puede ser luxación posterior del hombro, que se le sale la articulación del hombro por las contracciones tan violentas que tuvo el paciente, mordedura lateral de la lengua, muy importante, que la mordedura tiene que ser como a los lados laterales, porque cuando hay una crisis, la lengua como que más o menos se aplana y muérdanse la lengua teniendo la lengua aplanada. A ver, ¿dónde se muerde? En los lados, ¿no? Sí. Lados. Fractura vertebral, nuevamente, por contracturas musculares violentas. PT, que es en el tórax, que es como microsangrados,
sangrados puntiformes aquí en el tórax por, nuevamente, contracciones. Parálisis de todo. Muy importante. Las descargas durante la crisis pueden llevar a una hipoperfusión local en el cerebro, una prolongación en el periodo refractario, es decir, que las neuronas no se pueden volver a excitar, o una inhibición neuronal prolongada, por lo cual el paciente puede presentar una paresia según el sitio donde presentó los movimientos. Y esto es muy importante porque normalmente confunden una parálisis de todo, que es por etiología epiléptica o por una crisis epiléptica, a un evento vascular. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Que este paciente con parálisis de todo, después de la crisis, que presente debilidad, va a ir mejorando paulatinamente. El del evento vascular, a menos que sea un AIT, que es un evento isquémico transitorio, no va a mejorar hasta que le demos tratamiento, o hasta que se desinflame el cerebro. Bueno, clasificación de epilepsias ya rápido. La vamos a clasificar según tipos de crisis, tipos de epilepsia y síndromes epilépticos. Tipos de crisis. Encontramos las de inicio focal, inicio generalizado y de inicio desconocido. Las de inicio focal vamos a dividirlas en dos, o vamos a utilizar dos nomenclaturas, que es si altera o no la conciencia o el alertamiento, y si fueron motoras o no motoras. Y hay una tercera parte de estas de inicio focal, que son las focal bilateral tónico-clónica. Antes se llamaba como que se generaliza, no, digan focal bilateral tónico-clónica. Entonces, comenzando con alteración de la conciencia. Entonces, lo vamos a ver como que la persona tiene su crisis, pero durante esa crisis el paciente está consciente de lo que está pasando. Si tiene conocimiento de lo que está pasando. ¿Listo? Normalmente, cuando hay una alteración del estado de conciencia durante una crisis, es que se están comprometiendo vías subcorticales. ¿Y cómo les vamos a decir esto? Crisis focal sin alteración de la conciencia, crisis focal con alteración de la conciencia. Y después le añadimos el apellido de motora o no motora. Motor. Tenemos crisis tónicas, crisis clónicas, crisis mioclónicas, automatismos, espasmos epilépticos, crisis atónicas e hiperkinéticas. Vamos a empezar con ejercicios. ¿Podemos definir las tónicas, clónicas y las monoclónicas, por favor? Sí, ya lo vamos. Mucha atención. Sí, vamos. Alguien que me diga en 5 palabras qué le pasó. Sí, otra vez. ¿Otra vez? Se subió el brazo, literal. Pero, Se desperezó. Se estiró. Ok. ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿Cuál brazo? Ok. En otras palabras, ¿cómo lo podrían decir? Exacto, que tuvo un aumento del tono en la extremidad superior derecha. Entonces tuvo una crisis focal, ahí vemos que sigue consciente, sin alteración del estado de conciencia, motora, de características, tónica, crisis tónica. Hasta este punto, ¿no? Crisis focal sin alteración de la conciencia, motora, tónica, o crisis focal tónica. ¿Cómo definimos tónica? Aumento del tono muscular en un miembro o del cuello. crisis focal sin alteración de la conciencia motora tónica. ¿Cómo se vería? ¿Te acuerdas que el músculo gira la cabeza? El esternocleidomastoideo. Entonces lo verías más o menos como que el paciente gira la cabeza. Ah, bueno. Atención. ¿Qué creen que sintió ahí? En la uva. Imposible ahora. Muy bien. Sí.
¿En qué mano lo sintió? Bien. Completo. Es focal. La creación de una Motora. Clónica, muy bien. Entonces, crisis crónica. Movimientos rítmicos, regulares, de baja amplitud. Así se define un movimiento clónico. Mira lo de Laura que había. Mira que O sea, ahora es lo que pasa en la crisis. Ajá. Como un lugar. Es como un presentimiento. Ok. mira lo que le pasa acá. Ahí, digamos que sintió algo que le iba a pasar en esa mano, alguna alteración sensitiva. Entonces, no sé, en este caso no sé, pero digamos que el paciente empezó a sentir dolor o hormigueo en esa extremidad. Eso lo podríamos ver como un aura, pero como ya les dije, el aura ya está viendo una descarga. Probablemente está teniendo una alteración sensitiva que explica por qué tuvo como esa reacción de pegarse la mano. Bueno, y alguien sabe cómo se llama cuando el movimiento empieza en la mano, progresa hacia el antebrazo. ¿Sí es? ¿Perdón? Muy bien, perfecto. Marcha jacksoniana. ¿Qué es? ¿Ustedes han visto un homúnculo motor? ¿Han visto un homúnculo motor? Bueno, se los vamos a buscar. Marcha jacksoniana. Entonces, este es el homúnculo motor. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, el paciente empezó a tener la alteración en la mano, después en el brazo, en la muñeca, después en el codo, después en el hombro y como que más o menos ahí se cortó el video. Entonces, lo que es la marcha jacksoniana es que la descarga epiléptica se va a ir prolongando por todo este homúnculo motor. ¿Sí? Digamos. Esto es más difícil. Crisis. Sí, mira, el paciente de los ojos va a decir En la tercera del estado de conciencia motora. ¿Por qué crees que es una mezcla? Porque Sin ver el sí, bueno, claro, pero sí, o sea, que era ridículo los movimientos que tenían la mano, era, no tenían. Perfecto. Las mioclonías se van a caracterizar por ser las sacudidas irregulares y arrítmicas, las cuales se describen normalmente como brincos. Entonces ustedes vieron que está haciendo como esto, que era muy regular, a veces se le iba mucho más abajo, es un poquito más lento. Y pueden ser positivas o negativas. Positivas si el brinco fuera hacia arriba, y como en este caso, las mioclonías negativas, que en vez de contraerse, perdía un poco el tono. O perdía, no se contraía el músculo. Las crisis focales necesariamente tienen que verse reflejadas solamente en el movimiento de una parte del cuerpo.
Cuando es motora, sí. Lo más común es que la crisis focal comience en una parte del cuerpo. Eso es lo como lo caracteriza. Bueno, aquí hay otros tipos, automatismos, son los epilépticos, crisis atónicas, crisis hiperkinéticas. Por temas de tiempo las voy a pasar. O si alguno tiene alguna pregunta con respecto a estas. Sí, con los automatismos. ¿Cómo es? Porque nos mostraron Ejemplo, un automatismo, pero vieron que estaba haciendo el paciente cuando estaba teniendo un automatismo. como que se repetía mucho. Entonces, son movimientos que normalmente haríamos en nuestra vida cotidiana, pero que en ese momento, en ese preciso momento, no tienen ningún propósito. Estos normalmente ustedes los van a ver como en las crisis generalizadas, cuando el paciente empiece a hacer un movimiento que lo escriben como si empezara a mandar pesos. Entonces empieza a hacer así, cuando está teniendo la crisis. Eso es un automatismo. ¿Cuál sería la diferencia de eso con un clónico? ¿Es un clónico? Sí, porque o sea, cuando hay una crisis clónica es que también movimientos rítmicos irregulares. ¿Cómo parecidos? No, porque no son como tipo así. No, es que no sé cómo explicarlo, pero no son como tipo si fuera un temblor, sino como son cosas que tú harías en tu vida cotidiana. Entonces, los pacientes se pueden empezar a abrochar botones y desabrochárselos, mandar besos, inflar los cachetes, cosas así. Son como movimientos sin propósito. Las que después de eso. O sea, qué buena crisis. Sí, que una crisis ahí. Sí, o sea, la persona también. Es mucho más común encontrar los automatismos en las generalizadas. Las generalizadas se van a, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, se caracterizan por pérdida del estado de conciencia. El paciente no va a recordar qué pasó y normalmente se presenta un post-ictal. Entonces termina hacer los movimientos, el paciente se queda quieto, tal vez está como un poco confundido y digamos que a los 10 minutos vuelve a ser el mismo. Eso es como diferenciarías que, por ejemplo, un paciente esté fingiendo a un paciente que realmente está teniendo una crisis. Espasmos epilépticos, crisis atónicas, crisis hiperkinéticas. Crisis focales no motoras, crisis autonómicas, por ejemplo, cambios, todo lo que tiene que ver con cambios en el sistema simpático y parasimpático. Después se pueden presentar cambios en la frecuencia cardíaca, presión arterial, diaforesis, coloración de la piel, pirorección o sensaciones gastrointestinales. Trastorno del comportamiento, que es el cese del comportamiento asociado a una mirada fija y ausencia del habla. Crisis cognitivas, cambios en el lenguaje principalmente. Crisis emocionales, que tiene un cambio en su estado emocional de forma repentina. Crisis sensoriales, que se podrían clasificar como alucinaciones gustativas, olfativas, en la visión, dolor o parestesias y adormecimiento. Pregunta. Las de los cambios emocionales bruscos, ¿cómo no los puedo confundir con una bipolaridad? Porque los cambios en un paciente bipolar no son tan agudos. Ah, Entonces, si ustedes cuando vean psiquiatría van a ver que eso es como un comportamiento así en el tiempo. Entonces va a tener episodios de manía, que es como euforia total, me gasto toda mi plata, pierdo mi casa, y después estados de depresión. ¿Listo? Crisis focal bilateral tónico-clónica. Empieza en un área del cerebro, compromete áreas, vías subcorticales y se extiende a ambos hemisferios. Cuando se extiende al otro hemisferio, como dije, que compromete vías subcorticales, va a presentar una alteración del estado de conciencia. Entonces veamos otra vez a este paciente. Ahí está consciente. Miren eso. Que tiene el paciente al final de este video.
Los dije ahorita. Pérdida de la fuerza en el brazo derecho. ¿Perdí qué? Pérdida de fuerza en el peto, no en el... Como les dije que se podía llamar eso una crisis. No. Parálisis de... que se podía confundir con una severa. Parálisis de todo. De todo. Lo vamos a volver a ver. Tiene una crisis bilateral tónico-clónica. Enfoca la bilateral tónico-clónica. Entonces, empieza con un movimiento como de una contracción muscular, un movimiento en tono, aquí en todo el brazo. Si se dan cuenta, se extiende hacia el resto del cuerpo. Ahí sigue presentando una crisis tónica y pasa a una clónica. Siempre que les pongan tónico, clónica o mioclónico, tónico, clónica, es que tiene diferentes fases. Si ven, tiene una fase tónica, donde el paciente se encuentra completamente con el tono aumentado, y una fase clónica, que es donde empieza a presentar en todo el cuerpo estos movimientos rítmicos de baja amplitud. Y aquí la parálisis de todo, que el paciente siente completa debilidad en ese miembro donde persona la crisis. Crisis generalizadas. El principal exponente, crisis generalizadas tónico-clónicas. Y aquí hay otros tipos que, si ustedes se dan cuenta, la clónica tiene la misma definición de la focal, que les había dicho la focal, solo que en este caso empieza en ambos lados y empieza con la alteración del estado de conciencia. Algo que les quiero recalcar es que las crisis generalizadas siempre van a comenzar por una alteración del estado de conciencia del paciente o en las vías subcorticales. Y las clasificamos en motora y no motora. Crisis generalizada motora. Su principal exponente nuevamente, la tónico-clónica. Entonces se van a caracterizar porque duran 1 a 3 minutos, resultará una pérdida inmediata del estado de conciencia. Empiezan con una fase tónica donde van a escuchar casi siempre que el paciente suelta un sonido como un quejido porque todos los músculos de su tórax se van a contraer. Esto va a llevar a que suelte el aire rápidamente y por el movimiento de las cuerdas vocales va a sonar como un grito o un quejido y que el paciente se muerda la lengua. Posteriormente ocurre la fase clónica. Entonces se caracteriza por estos movimientos rítmicos de las extremidades asociado a una alteración del patrón respiratorio. Entonces ya estos pacientes también los podrían encontrar cianóticos y incontinencia urinaria cuando el cuerpo se relaja. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo le dice? Crisis generalizada motora tónico-clónica. ¿Y qué se le dice de clónica? En crisis generalizadas nunca usábamos la nomenclatura de alteración del estado de conciencia porque asumimos que todas las crisis generalizadas empiezan con alteración del estado de conciencia. Es muy importante. Si vieron ahí, le empezó la contracción, o pues lo más evidente fue la contracción en el cuello, y también que hizo como así con los brazos, como recogiéndolos, y ahí no se alcanza a apreciar bien, pero ese aumento del tono empezó en todo el cuerpo. Todo el cuerpo está afectado. Y cuando ya pasó esa fase tónica, empezó a tener los movimientos tipo cronías. Crisis generalizadas no motoras. Su principal exponente, la famosa crisis de ausencia. No le decimos crisis generalizada de ausencia porque los únicos tipos de crisis generalizadas no motoras son crisis de ausencia. ¿Listo?
Bueno, sus principales exponentes son las crisis de ausencia. Crisis generalizadas no motoras, su principal exponente, crisis de ausencia. Se divide en típica, atípica y hay otros dos tipos. La crisis típica se caracteriza por cese súbito de la actividad, a veces asociado con movimientos musculares, cabeceo u otros automatismos. Aquí es donde se pueden presentar estos automatismos, seguida de la recuperación inmediata del paciente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Quiero que me digan ya cuando digan que empezó la crisis. Griten ya. Ya. Ahora cuando termine. Ya. 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 Ahí diría yo. O sea, cuando o sea, Ustedes le están diciendo a la niña, respira. Y de la nada deja de hacerlo. Se queda así quieta. Y si ustedes como que prestan especial atención, la niña no se da cuenta y empieza a hacer así otra vez. O sea, no se da cuenta de lo que acaba de pasar. Para ella, siguió aplaudiendo y respirando constantemente. no, pero a ver, Nosotros podemos ver este video en la memoria, así que creo que pues le toca volver a ver para estudiar. Creo que es por tema de acceso, pero yo se los corrijo. A los accesos. Pues es que ahorita fui a entrar a internet, Sí, es por el acceso. pero La típica tiene un inicio más lento, una recuperación más prolongada y cambios pronunciados en el tono. ¿Cómo la podrían diferenciar? Que si se dan cuenta, o sea, uno se da cuenta de cuando empieza y cuando termina. Tal vez en la típica, al tener una recuperación más prolongada, uno no se da cuenta especialmente cuando termina. ¿Listo? Mioclónica, que puede tener movimientos tipo mioclonías durante la crisis de ausencia. Y una mioclonía palpebral, que es una mioclonía, pero en el párpado. esto también se puede. Lo más probable es que les pregunten la típica. Crisis de inicio desconocido no se puede clasificar, o sea, se puede clasificar en tónico-clónica, espasmos epilépticos y no motoras, como el trastorno del comportamiento. Si la información es insuficiente por parte del paciente o del familiar, se deja como una crisis no clasificada. Entonces, crisis de inicio desconocido, tónico-clónica, crisis de inicio desconocido con espasmos epilépticos, crisis de inicio desconocido con trastorno del comportamiento o no motora con trastorno del comportamiento. Y si no, se puede englobar en cualquiera de estas que les acabo de decir, crisis no clasificada. Bueno, tipos de crisis. Epilepsia focal. Tiene crisis epilépticas focales y puede tener hallazgos típicos interictales o ictales que acompañan cada tipo de crisis como ondas pico focales o enlentecimientos interictales. Uno de sus mayores exponentes va a ser la epilepsia del lóbulo temporal, que si se dan cuenta acá, en este hipocampo del lado derecho, está como más o menos atrófico con respecto al otro lado. Lo que lo llamamos es una esclerosis temporal. Y este va a ser nuestro foco epiléptico en la epilepsia del lóbulo temporal. Entonces, es una alteración en un área del cerebro que nos predispone a crisis epilépticas focales. Ah, bueno. ¿Ustedes ya vieron neuroimágenes? Sí. ¿Qué corte es este? ¿Qué tipo de imagen?
Resonancia magnética, T1, T2 o T. ¿Qué? ¿No les han dicho eso? Pero no sé, ¿no? Qué bueno. Esto lo van a ver en el laboratorio de neuroimágenes. No, pensé que ya les habían dicho en la clase. Qué pena. Epilepsia generalizada, lo mismo. Tiene crisis epilépticas generalizadas y pueden tener otros hallazgos típicos como interictales, ictales, que acompañan a la crisis. En el EKG lo van a ver principalmente como un patrón pico onda lenta generalizada de 3 Hz. ¿En qué tipo de crisis se presenta? Crisis de ausencia, súper característico. Entonces van a ver que el paciente tenía un registro normal, de la nada empiezan las crisis, ¿de qué lado? En todo lado, en todo lado, en todo lado. Y si se dan cuenta, aquí tiene un pico, donde se ve, acá, un pico, una onda lenta, un pico, una onda lenta, un pico y una onda lenta. Y lo de 3 hercios es que en un segundo hay 3 de estos componentes. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá, hay 3. Pico onda lenta de 3 hercios, generalizada, porque empiezan todas las derivaciones. Bueno, epilepsia combinada, generalizada o focales son condiciones donde podemos presentar los dos tipos de crisis generalizadas o focales. Esto se presenta en otros síndromes más raros, como el síndrome de Dravet o el de Lennox-Gastaut, y desconocida que no se puede agrupar el tipo de epilepsia a un tipo no se puede agrupar el cuadro clínico del paciente a un tipo especial de epilepsia. Y los pueden poner de ese tipo en estaciones. ¿Cuál? O sea, si Síndrome de Dravet o Lennox-Gastaut. sí, esa que tiene tanto generalizada como local. Les van a preguntar más lo que yo les estoy diciendo de identificar el tipo de crisis. Síndromes epilépticos, no se embolaten con eso. Mi mayor recomendación. Finalidades se define como un conjunto de signos y síntomas. Síndrome siempre va a ser un conjunto de signos y síntomas. Y se puede asociar con hallazgos en el electroencefalograma específicos, como el patrón punta onda lenta de 3 hercios y con una etiología específica. El diagnóstico de un síndrome epiléptico se debe individualizar, ya que cada diagnóstico de un síndrome epiléptico tiene un valor pronóstico y de tratamiento y se deben clasificar según, y se clasifican generalmente por la edad de presentación y realmente abarca un número extensísimo de condiciones asociadas o síntomas asociados. Bueno, ya para casi que terminar. Un ejercicio. En este caso vemos una paciente que aparentemente está inconsciente porque le empiezan a dar órdenes de que cierre los ojos y no la sigue. Además, en el electro vemos una actividad generalizada, pues en todas las derivaciones vemos descargas epilépticas. Aquí la paciente empieza a presentar unos movimientos tipo brincos, si ven, en ambos brazos, que corresponderían a mioclonías. Entonces, esta paciente tiene una crisis generalizada motora mioclónica. En este caso, ven como ambos brazos de la paciente y la cara pierden de manera súbita el tono. Se pierde esa contracción basal de los miembros superiores y del cuello, entonces pareciera como que se desmaya. En este punto, cuando la paciente ya empieza a recuperar lo que viene siendo el tono o el movimiento, vemos que no ha vuelto a su estado basal. Entonces podemos suponer que
En este periodo, ella se encuentra en un estado postictal. Entonces, esta sería una crisis generalizada motora atónica. Ya por último, con el estado epiléptico, lo vamos a definir como una condición que resulta por el fallo de los mecanismos regulatorios encargados de la terminación de una crisis o un aumento de los mecanismos que la inician, lo cual lleva a la presencia de una crisis prolongada que lleva principalmente a muerte neuronal, alteración de las conexiones neuronales y, en el peor de los casos, la muerte del paciente. Entonces, el estatus epiléptico lo podemos encontrar en dos tiempos. El T1, donde se encuentra usualmente este fallo de los mecanismos regulatorios, por lo cual la crisis no va a ceder de forma espontánea. Entonces, se debe iniciar un tratamiento agudo. En el T2 marca el tiempo en el cual ya empiezan a haber daños neuronales y empiezan a haber alteraciones en las redes neuronales. Entonces, cuando hablamos de un estatus epiléptico o cuáles son las definiciones de este, la primera definición es una crisis epiléptica que dure más de 5 minutos, es decir, que pase de este primer tiempo, del T1, porque aquí ya vemos que el cerebro no va a ser capaz de ceder de forma espontánea o de terminar de forma espontánea la crisis. Y una segunda definición es dos o más crisis en las cuales el paciente no haya vuelto a su estado basal, incluso entre cada episodio. Entonces vamos a ver pacientes que tienen una primera crisis, supongamos que dura 3 minutos, dura aproximadamente 5 minutos en un estado posictal, es decir, que no ha vuelto a su estado basal, y después de esos 5 minutos vuelve a tener otro episodio. Entonces vamos a decir que durante todo ese tiempo, y no sé, supongamos que ese paciente nos lleva a urgencias y no ha vuelto a su estado basal, vamos a suponer que todo ese tiempo el paciente ha estado en un estatus epiléptico, por lo cual en ambos casos le vamos a tener que dar un tratamiento agudo. Entonces, ¿cuál es el manejo? El manejo urgente debe dar entre el T1 y el T2, porque recordemos que antes del T1 aún existen mecanismos compensatorios que pueden terminar de forma súbita la crisis o de forma autónoma. Entre el T1 y el T2 y después del T2, especialmente, el cerebro no va a ser capaz de terminar la crisis. Entonces, nuestra primera línea van a ser las benzodiazepinas, como el midazolam, lorazepam o el diazepam. Y nuestra segunda línea van a ser anticonvulsivantes o anticrisis, como la fenitoína, el ácido valproico o el levetiracetam. ¿Qué va a hacer la benzodiazepina en este caso? Va a terminar de forma súbita la crisis en la que está el paciente. Y el anticrisis o el anticonvulsivante lo que va a hacer es prevenir la aparición de futuras crisis en este manejo agudo.